Ok, pero ¿tú ya has escuchado hablar del libro de Sacrificios Humanos de María Fernanda Ampuero? Es un libro muy bueno, tiene historias muy crudas, muy reales, que claramente te dejarán en shock. Entonces es muy recomendable de mi parte. Y pues en este video vamos a hablar sobre la reseña de Sacrificios Humanos, pues de María Ampuero. Hola, soy Daniela Chamán y pues como se mencionó en un principio, vamos a hablar sobre un libro en especial, que es Sacrificios Humanos de María Ampuero. Pues no podemos empezar este video sobre la reseña sin hablar un poco de la autora. Entonces, María Fernanda Ampuero nació en Ecuador en 1976. Estudia literatura, pero a partir de los 18 años comienza a dedicarse completamente al periodismo. Actualmente trabaja con múltiples medios internacionales bastante importantes. ¿Qué más podemos decir de ella? Tiene 2 libros de crónicas, que es Lo que aprendí en la peluquería, el primero, y el segundo, que es Permiso de residencia. En 2016 ella gana el premio de la cosecha Ñ de relato. También su primer libro sobre cuentos es Pelea de Gallos, que salió en 2018 y que junto con sus obras anteriores la llevaron a convertirse en una de las voces más importantes de Latinoamérica actualmente. Su libro, del cual vamos a hablar hoy, Sacrificios Humanos, es de la editorial de Páginas de Espuma y lo sacó en el 2021. Y es un libro bastante reciente, no bastante, pero sí reciente. Pues perfecto. Entonces, Sacrificios Humanos del 2021, escrito por María Fernanda Ampuero. Consta de 12 breves relatos y los nombres son Biografía, Creyentes, Silva, Elegidas, Hermanita, Sanguijuelas, Invasiones, Pieta, Sacrificios, Edith, Lorena y Freaks. Estos 12 relatos son bastante interesantes en la manera en la que los plasma. Lo que la autora trata de hacer es retratar desde una forma periodística. Sus relatos sí son un poco como de nota roja, prácticamente. Pero lo que ella trata de hacer es contarlo desde el punto de vista de la víctima. Como mencioné, ella es periodista, entonces lo que narra son sus notas, todo lo que vio, todo lo que le tocó ver, todo lo que le tocó reportar. No solamente son sus notas, sino son autorrelatos de que ella misma nos narra todo lo que le tocó vivir. Hay el de biografía, es muy importante lo que mencionó cuando le preguntaron sobre el relato de biografía. ¿Qué dijo? Biografía trata de inmigrantes, trata de cómo son tratados, cómo son tratados y cómo para ellos viven con un miedo y en cómo viven en un país extranjero por necesidad, por su familia, lo hacen por su familia, por necesidad, no por gusto. Hay una frase muy interesante en el libro que me gustó, porque en biografía el personaje principal es una mujer. Entonces dice, lo que de verdad castiga la policía era estar sin papeles, no ser violador. Como lo decía anteriormente, la frase que leí a mí me impactó. Es muy impactante el libro porque no estoy acostumbrada a leer ese tipo de género, entonces sí era muy impactante todo lo que leías, y no solamente en la manera pues en la que escribe, bueno, sí es la manera en la que escribe, porque ella lo mencionó, habla con metáforas, todo te lo narra desde metáforas, entonces es un poco, al principio es un poco enredoso, porque como que no captas a la primera, pero lo vuelves a leer o más adelante se complementa la metáfora y ya captas así la idea, ¿no? Bueno, María Fernanda también nos habla sobre monstruos. Ella lo plasma como que los monstruos también son aquellos que no se ven. Esto lo usa como referencia porque cada uno de sus relatos tiene algún problema. Tiene clasismo, racismo,
homofobia, machismo. Entonces, a ella se refiere como monstruos a esa manera de pensar, a esa gente que es así. Entonces, en cada uno de sus relatos trata de presentar a un monstruo distinto. Por ejemplo, en biografía es racismo. Habla de racismo prácticamente. Y en sus 12 relatos trata de ponernos un diferente monstruo, como ella lo llama. Por ejemplo, en biografía sería racismo. En el segundo, que es creyentes, sería clasismo, racismo y algo de pedofilia. En el de Silva sería prácticamente machismo. En elegidas sería un rechazo social y cómo el rechazo pues te empuja a varias cosas. Hermanitas es sobre la muerte, un asesinato. También luego sigue Sanguijuelas, también igual un asesinato. Invasiones, que es racismo y clasismo de igual manera, sobre clases, sobre entre las mismas personas. Pieta, que es clasismo y preferencias antes que como de a tu familia, más o menos de algo así habla. También tenemos sacrificios. Sacrificios es más que nada un relato en pura metáfora, porque ese sí está medio raro, no capté muy bien la idea de ese relato, pero es pura metáfora. Tenemos a Edith, que es violación, violaciones, machismo. También tenemos a Lorena, que sin duda es machismo. Ese relato es el que más me pegó. Y también Freaks, que es homofobia y suicidio. Literalmente habla sobre esas cosas. No puedo decir con exactitud de qué trata cada cuento porque ya tiene bastante tiempecito que lo leí. Pero lo interesante es que es narrado por experiencias que ella tuvo, que a ella se le ha acercado gente a contarle de eso. Son cosas que sí pasan en la vida real, que no te das cuenta, pero que pasan. Y cuando lo lees el libro te quedas de, oye, espérate, esto está pasando en alguna parte del mundo mientras yo lo estoy leyendo. Esto pasó. Esto lo está viviendo alguien en este momento mientras yo lo leo. Yo leo lo que siente, yo leo lo que vive, cómo lo afronta. Entonces sí son relatos un poco fuertes en la manera en que habla de la muerte, del suicidio, del racismo, del clasismo, pero a niveles extremos. No son ni siquiera niveles normales, son niveles extremos a los que ella llega a narrar. Y pues sí, son cosas que tú dices, esto pasa en la vida real, esto se vive todos los días, las mujeres lo vivimos prácticamente todos los días, la mayoría de las cosas que ella narra. Entonces es muy interesante el papel que le da a la mujer en sus relatos. Pues para ir finalizando, no hay mucho que se pueda decir de los 12 relatos que nos expone en su libro, pero pues sí de que son muy impactantes. Y no solo eso, sino que ella misma lo dice en la parte de atrás, aquí, como en la reseña que te dan en la sinopsis, dice que cada uno de sus relatos es como un grito expresado sobre las víctimas que no pudieron dar ese grito, que no pueden dar ese paso. Entonces, sí es muy impactante, muy impresionante. Sí te quedas con cara de wow, que acabo de leer. Pero lo recomiendo, me gustó mucho, lo recomiendo, te hace reflexionar mucho sobre lo que pasa en el mundo, sobre lo que vive la gente. Y sí, es muy recomendable leerlo. Si no hubiera sido por mi maestro, yo no lo hubiera leído. Ni siquiera, es muy poco reconocida, de hecho, aquí en Latinoamérica. Aunque es una de las voces más importantes, este tipo de relatos es muy poco reconocido, muy poco conocido. Pero vale la pena leerlo, sin duda. Y está súper delgadito, son como 140 páginas, de hecho. Entonces, súper delgadito, te lo echas en menos de una semana, unos 3 días. Y súper recomendado. Bye. Muchas gracias.